Mire, yo debo decir lo siguiente. Los Castillos tienen muchos años con el muro, con el tema haitiano, con un discurso de separación, de odio, de venganza, etcétera. Y después tomaron el muro. Y ahora Pelegrín quiere que el muro no se hiciera en 6 meses, sino ahora. Rápido. Y que los haitianos van a invadir, los haitianos van a comer vivo a todos, etcétera, etcétera. Yo no creo en nada de eso. Absolutamente nada de eso. Entonces ellos han convertido el tema haitiano en un tema político. Y en las elecciones se refleja la debilidad del tema. Porque el pueblo no cree en ellos, ni cree en los Castillos. Y el partido que tienen, la franquicia, nunca aumenta, nunca sube. Después de Pelegrín, de los Castillos, díganme otros dirigentes importantes de ese partido. No existen. Y lo poco que tenía que hacer fueron todos. Y, bueno, usted ve las consecuencias. Yo sí creo que los haitianos en Haití y los dominicanos en la República Dominicana. Hay un problema muy serio ahí que tiene que ver que Haití es un pedazo de África en América. No hablan español, no son católicos, son negros. No, nosotros somos una mezcla de negros, mulatos, etcétera, etcétera. Hablamos castellano. La mayoría de los dominicanos son cristianos o católicos, como en América Latina. Y eso, además, es un pueblo muy atrasado. No siempre fue así. No siempre fue así. En la época que Haití era muy próspera económicamente, más que nosotros. Pero yo no quiero seguir insistiendo en ese pasado, a veces tenebroso, escabroso. Ni tengo un discurso de venganza ni de odio, porque si así fuera, los Estados Unidos fueran enemigos de los mexicanos enemigos de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así, los alemanes enemigos uno con otro, los rusos, los chinos, los japoneses, todos se han hecho la guerra en un momento determinado. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener una política sobre la migración. Nosotros siempre lo hemos manejado bien. Estuve leyendo un trabajo de Dios de Céspedes sobre la cantidad de haitianos que fueron sacrificados durante la dictadura de Trujillo. Realmente nadie sabe cuántos son. Se cobró, hubo un negocio con ese homicidio, un negocio entre los haitianos y los dominicanos y el gobierno, etcétera. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rudy sobre el muro. Es una vergüenza. Los muros en todas partes han sido eso. El mundo es el resultado de la migración, sin duda alguna. Los humanos son seres migratorios. Siempre ha sido así. Históricamente ha sido así. Desde su nacimiento. Pero que eso es un tema demasiado también largo para tratar. Me apena mucho la situación de los haitianos. Muchísimo. Creo que el presidente de la República tiene una posición correcta frente al tema. Construir con recursos de la comunidad internacional, los hospitales, la cosa, aquel lado de la frontera, me parece. Yo creo que por primera vez ¿verdad? Se está diseñando una política y es un trato humano con relación a Haití. Vamos a terminar con ese negocio de Calapaturienta. Es un negocio lo que tiene aquí un grupo de gente y todo el mundo lo sabe que es un negocio. Hay turismo de parto. Claro, turismo de parto, pero los beneficiados son los haitianos. Son allá y aquí, pero más aquí que allá. Claro. Y las autoridades dominicanas han querido enfrentar eso. Y yo lamento que tengamos que hacer un muro. Si Haití no fuera un país tan pobre, tan miserable, nadie hablara del muro. Nadie hablara del muro. Pero mira, Juan, respetando la opinión... Si Haití fuera como nosotros, en términos económicos, te aseguro que nadie hablara de un muro. No porque ellos no tuvieran la necesidad de cruzar la frontera, como lo hacen ahora. Pero hay una realidad que es irrebatible. No hay control de la frontera con Haití. No lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque es imposible. No, sí es posible. Perdóname. Decía, ¿quién era que decía ayer? Perdóname. ¿Cuántos militares habría que destacar en la frontera? No, es que hay que tener con la mafia de los militares. No es de cantidad, no es un problema de cantidad, mi querido amigo. No es de cantidad. Es que la frontera se ha convertido en un gran negocio para los contrabandistas.
para los asesinos, para los traficantes, etcétera. Ese es el punto. Y para muchos empresarios. Dominicanos y militares. Sí, pero yo eso tú sabes que yo lo comparto. Como Claro que comparto también el hecho de que hay que ir de que no podemos vivir de espalda al pueblo haitiano y al país vecino. Que somos nosotros, como lo está haciendo el gobierno, y yo siempre he mantenido ese discurso, lo que tenemos que salir a exigirle a la comunidad internacional que vaya en auxilio de ese pueblo pobre. Yo soy el primero que ha postulado eso en miles de ocasiones. Ahora, denme una solución para controlar la frontera, que no sea, lamentablemente, la construcción de la verja o el muro, como plantea el presidente Abinader, y como han planteado los castillos también, insisto, de la Fuerza Nacional Progresista. Está bien, pero denme una solución. Porque decir que es una vergüenza, está bien, es una vergüenza. Pero lamentablemente esa vergüenza es la que puede no eliminar por completo el problema de la frontera, pero sí amainarlo, disminuirlo. Si tú hablas de que hay una política de Estado, eso debe ser una política de Estado, no necesariamente construir un muro. Además de eso, yo estoy convencido, yo personalmente estoy convencido que el muro no va a solucionar el problema ilegal que ocurre en la frontera, de negocio que ocurre en la frontera, de tráfico de todo que ocurre en la frontera, desde gente hasta armas, drogas y de todo. Yo estoy de acuerdo con ese discurso. Está bien. Estoy de acuerdo con Rudy en ese Sí, sentido. está Mira, bien. Oye, ¿qué pasa? Pero díganme una... No, pero está bien. Es muy bueno. Meter preso, carajo, coño, a todos tus amigos empresarios, a todos los constructores que contratan a los haitianos, a todos los que están en el turismo que contratan a los haitianos, que la ley dice que 80-20. Dice la ley, quítale los trabajadores haitianos de la construcción a todos esos contratistas. Anda, dile que cumplan con la ley. Porque los haitianos vienen aquí. ¿Sabes por qué vienen aquí? Porque aquí encuentran trabajo. Eso es verdad. Pero y todos esos generales que tienen finca, villa, helicópteros, aviones, ejército, vaina, que han hecho de la frontera un gran negocio. Métele el pico a eso. Sí, es muy fácil construir un muro. No, pero es verdad lo que tú dices. Pero también es verdad que si esos haitianos no encontraran trabajo de este lado de la frontera, se dedicarían a atracar, a asaltar y a matar dominicanos. También es verdad. La comunidad que menos delitos comete en este país son los haitianos. Estadísticamente es así. Bueno. Los haitianos vienen aquí a trabajar, no vienen a robar y a matar. Exacto, porque encuentran trabajo. Pero cuando oye, Juan, de toda la frontera del mundo, tú sabes perfectamente. Están descubriendo el agua tibia. No. Tú sabes perfectamente que si esa gente y ellos, y no solo los haitianos, no, cualquiera que se esté muriendo del hambre, que vea a sus hijos morirse de hambre, hace lo que tenga que hacer. Sí, claro. Y lo va a seguir haciendo con muro o sin muro. Bueno. ¿Cuántos nicaragüenses? No, yo me refiero a la queja que tú... ¿Cuántos nicaragüenses hay en Costa Rica? 2 millones. ¿Cuántos colombianos hay en Venezuela? 6 millones. Está bien. Ese es un fenómeno. ¿Y cuántos hay aquí en la República Dominicana? ¿Y cuántos dominicanos hay en Nueva York, en Europa? 2 millones. Perfecto. Pero ¿y por qué los dominicanos se van en Johnny, se van en lo que sea y se mueren intentando irse de aquí? Pero es que yo no estoy criticando eso. ¿Y qué es lo que estás criticando entonces? Yo no entiendo. El que no entiende de la posición de ustedes soy yo. No quieren el muro. No quieren que los haitianos sean contratados por los ingenieros, por los agricultores. Pero perdón. Es una ley que dice que 80-20. Yo te oí pacientemente. Esa ley hicieron ustedes los reformistas. Yo te oí pacientemente. No, eso viene de cuando Trujillo. No, de esa ley no. La contratación de los braceros haitianos es otra cosa. Viene de cuando Trujillo. La mano de obra haitiana viene de cuando Trujillo. Eso desapareció hace tiempo. Bueno, yo lo que quiero que ustedes... ¡Ay, maldito muro! Y no joda más. Pero no... Yo lo que quiero es que ustedes den una fórmula, ¿verdad? Que controlen la frontera, ¿Pero cómo? Díganlo. Expliquen una fórmula. Pero te lo acabamos de decir, lo que pasa es que tú hoy estás obtuso. Ajá. Obtuso por completo. Controlar la frontera. Esos guardias poderosísimos, que los nenes tenían miedo que lo tumbaran, no hagan de la frontera un negocio. Que esos empresarios poderosísimos, dueño de la construcción, dijo aquí de Andino Peña, si sacan los haitianos del país, la economía se derrumba. Y en turismo, el café, la agricultura, la construcción, ¿quiénes la hacen? Mira, ¿quiénes lo hacen? Para no seguir discutiendo, vamos a oír uno que sí sabe del tema de la seguridad. ¿Quién sabe?
experto en seguridad ciudadana. Yo sé más que ese señor. Más que Daniel Bou. Claro que sí. Totalmente. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Georgie. ¿Cómo están ustedes? ¿Cuántas cosas hay que oír, Daniel? Bueno, y sobre mi amigo Juan TH, yo lo apoyo en lo que él dice, él sabe muchísimo. El problema está que la pasión lo subsume. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, Juan, ¿cómo te sientes? Bien, hermano? Y tú, hermano, tú me has votado a mí, tú a mí, que tú... No. Ya, eso se resuelve con café. Es muy fácil, Daniel, decir, estoy en contra del muro. Los constructores y los finqueros no deben contratar haitianos. Eso es fácil, pero digan una fórmula. Dile a otro amigo que fue Santo Amigo que no contraten haitianos. No digan una fórmula ustedes. A la gente de Punta Cana que no contraten haitianos. Digan una fórmula ustedes. Dile tú a los constructores de este país, incluyendo los propios gobiernos, que no contraten haitianos. Pero digan una fórmula para evitar eso. Esa demagogia, esa palabrería, toda esa pendejada. Es muy buena. Hombre, coño. Señores, en toda sociedad, cuando los elementos, los actores fundamentales de esa sociedad abandonan un espacio, viene otro y los ocupa. Claro. Es lo que sucede con la migración haitiana. Así mismo El dominicano abandonó el campo para dedicarse al motoconcho. Exactamente. No, yo no comparto eso, Daniel. Pero nadie está hablando para que tú lo compartas. No. Bueno, yo tengo derecho a opinar o yo no soy parte de este programa. Ya tú me sacaste del programa. No es eso, yo estoy de acuerdo. No es para que tú estés de acuerdo. Señores, es que la migración es un fenómeno sumamente estudiado. Justamente hoy me llegó a mí un documento interesantísimo sobre migración. Y eso es un teorema. Lo que yo le digo es un teorema. República Dominicana, producto del caos que ha estado sumido en los últimos 50 años, ha creado las condiciones para generar estos monstruos que nos devoran las entrañas, porque no tenemos orden. En República Dominicana no hay estrategias hacia el futuro. Sencillamente queremos hacer perdurar relaciones sociales y económicas que ya están fracasadas, que están vencidas. Lo mismo sucede en la política. Queremos estar redimiendo momias, cadáveres insepultos, para convertirlos en actores de primera línea de la política. Entonces, con la migración haitiana sucede lo mismo. Eso no se resuelve con fundamentalismo, se resuelve con propuestas inteligentes. Y es una de las cosas. Aquí se apuesta a lo inmediato, a lo mecánico. No se apuesta en estrategias a largo plazo. Y es uno de los problemas que origina la migración haitiana. Pero mira, Daniel, yo lo que no comparto es, y es verdad lo que tú has dicho, el que deja un espacio lo ocupa otro. Pero claro. ¿Por qué los dominicanos han dejado los espacios? Porque hay que ir al origen del problema. Bueno, claro. ¿Por qué los dominicanos han abandonado el campo? Perdónenme que lo mencione, pero hay que mencionarlo. Cuando Joaquín Balaguer gobernaba, que le construía villas cafetaleras, le construía proyectos habitacionales, le creó la reforma agraria y distribuyó parcelas de tierra entre los campesinos, construyó canales de riego para llevar agua a todos los sembradíos. El éxodo era menor, no es que no se fueran, pero los campesinos se dedicaban a trabajar la tierra porque le sacaban provecho. Si los abandonan, ¿qué pueden hacer? Irse, coger un motoconcho en las ciudades. Lo que sucede, Georgie, es lo siguiente, que la pequeña propiedad en el campo no funciona. Eso no funciona, no es rentable. No, pero acuérdate que eran cooperativas de parceleros. Y pone a los campesinos a merced de los intermediarios que, como todos sabemos, le pagan precios que no cubren en lo más mínimo el esfuerzo que cuesta el trabajo del campo. El que no conoce el campo no sabe lo que significa dedicarle la vida a una parcela de 5 o 7 tareas.
convertirse en esclavo. Entonces luego tú no tienes, cuando vendes tu producto, ni siquiera los recaudas o recuperas los elementos fundamentales para vivir decentemente. Aquí ha habido un problema de tenencia y comercialización de lo que es el ámbito agrícola, que ya hay que superarlo. No podemos continuar de la manera que lo hemos venido haciendo, con el fundamentado en el minifundio, en la tenencia precaria de la tierra. Y eso es un tema que incluso se produjo en Sudamérica. Yo tomé unos cursos de economía agrícola con un señor que luego fue ministro en Perú, un hombre brillante. Y recuerdo, eso fue por allá por los años 70, nunca se me olvida. Y discutíamos mucho el tema de República Dominicana. Y a futuro ese señor proyectó, él vivía aquí, vivió un par de años, 2 años y medio en República Dominicana. Todavía los estudiantes de la UAS, que tuvimos la oportunidad de tomar clase con él, cuando nos encontramos, comentamos la visión que tenía aquel señor y cómo él desde los años 70 visualizaba lo que iba a suceder en República Dominicana. Pero, señores, República Dominicana primero le dio la espalda al campo durante casi 2 décadas. Eso es un factor determinante. Luego, le voy a decir algo, nunca se definieron nuevas políticas para reorientar la vida del sector agrícola. Pero el tema de la frontera es más complejo todavía, porque la frontera es un espacio que permite, por vías extraeconómicas legítimas, consolidar grandes fortunas en este país, a empresarios, a delincuentes, a militares, a políticos y a toda una gama de actores que se encuentran en el tejido del entramado de poder, que han consolidado grandes fortunas a partir de la frontera. Lo primero que yo digo es que hay que sacar de primera línea a los guardias de la frontera. Los guardias de la frontera no pueden ser la fuerza de primera línea. Eso es uno de los principales temas que hay que tratar en este país y que hay que resolver. Porque las Fuerzas Armadas están para defender la soberanía nacional, pero no para administrar las fronteras. La frontera dominico-haitiana requiere de un cuerpo especializado en temas de frontera y no tienen que ser militares. Los militares pueden estar en la línea de custodia de la soberanía, pero no en la línea de la migración, porque eso es anacrónico hoy en día, la militarización de la frontera. Todo lo que es la militarización de la seguridad en América Latina, ya ha sucedido en México, sucedió en Brasil, sucedió en Bolivia, sucedió en Perú, ha devenido en situaciones de alta perversidad, porque los organismos militares son opacos y funcionan con una autonomía increíble, porque tienen el poder y las élites dominicanas lo han utilizado históricamente como sus aliados para consolidar no tan solo sus capitales, sino su hegemonía. Y es uno de los principales problemas. Yo creo que República Dominicana tampoco tiene una política fronteriza, ni una política bien definida en torno a sus relaciones con Haití, que eso es otro tema. Ahora, mi propuesta definitiva sobre Haití, que me ha llevado a ganarme enemigos, es que Haití tiene que ser intervenido en un fideicomiso internacional, por lo menos durante 50 años, para hacerlo un Estado viable, porque mientras esté secuestrado por las élites mafiosas y delincuentes haitianas, Haití va a ser siempre una tumoración en el medio del vientre de América Latina. No, yo estoy de acuerdo contigo, yo totalmente de acuerdo, pero ahora, no es criticando la construcción del muro o la verja, no, es buscando soluciones. ¿Usted no está de acuerdo con el muro y la verja? Bueno, dígame qué hacer en la frontera.
Yo tengo dígame qué hacer para desplazar a los obreros de la construcción, del campo y de la hotelería haitianos que hay en la República Dominicana. ¿Pero por qué? ¿Por qué el dominicano ha abandonado la construcción en varios de sus renglones? Sencillamente porque no le pagaban, y a los haitianos le pagan salarios de hambre y no tienen que pagarle seguridad social y no tienen que darle liquidación ni vacaciones. Ya eso pasó. Eso es. Mira, eso es un mito de que los haitianos ganan menos que los dominicanos en la construcción. Duermen hasta en la construcción. Ellos en la construcción ganan idéntico que los dominicanos. Claro, así mismo es. Eso yo te lo digo porque están entrenados, tienen abogados, tienen tarifas, tienen para reclamar su derecho. Claro, ellos no son ningunos tontos, y la mano de obra especializada en la construcción la han ido abandonando los dominicanos. Los grandes ebanistas dominicanos de la construcción se fueron para las Islas Vírgenes, para Martinica, Guadalupe, Dominica. O se hicieron periodistas como yo. ¿Y por qué se fueron? Por el nivel de pago que hay ahí. Esa es una de las cosas. Tú me estás dando la razón, Daniel. Todo el mundo emigra por eso. Bueno, por eso dicen que por su mejoría cualquiera hasta su casa dejaría. Claro, pero lo que sucede está que hubo una etapa en que en República Dominicana en la construcción, las grandes constructoras querían subsumir a esos artesanos dominicanos, esos técnicos, y ellos optaron por abandonarlo. Entonces ahora han tenido que tomar haitianos y pagarle bien, porque si no, las construcciones no se podrían realizar. Eso es uno de los temas. Tampoco hemos tenido en la intensidad y en la extensión de vida la promoción de escuelas laborales que enseñen técnicas adecuadas, etcétera, etcétera. Y mira, son una cantidad de factores tan importantes que enumerarlos nos tomaría ahora. Pero lo que ha sucedido, señores, es que no hemos tenido políticas, porque el Estado Dominicano no tiene política en nada. El Estado Dominicano es una suma de remiendos e improvisaciones que son promovidas y ejecutadas por cada uno de los ministros que colocan en un sitio. Lo primero aquí es que la mayoría de los ministros no saben que es una política pública, no saben cómo se formula, no saben cómo se implementan, no saben la participación que debe tener la sociedad para que las políticas públicas sean exitosas, porque ellos tienen políticas de gabinete que se encuentran compuestos por los suyos, por sus canchanchanes, que le dicen, sí, eso está muy bien porque eso nos está dejando dinero, no porque se conviertan en políticas de impacto en beneficio de la sociedad. Y eso es uno de los problemas que tenemos. El Estado Dominicano es un botín que se lo reparten. Tú no ves a los compañeritos que quieren que le busquen un puesto, aunque ellos no tengan capacidad para desempeñarlo. Bueno, pero es que tienen 16 años jalando aire, mientras los que estaban antes se robaron el país. Mira, esto con consigna no es el tema que se resuelve. Claro. El problema está que el PLD encontró un modelo político ahí que venía ya desde los últimos años de Balaguer, lo perfeccionó, lo amplificó y lo prolongó hasta más no poder. Lo hicieron un doctorado. Que ha traído como consecuencia que en República Dominicana el sistema democrático haya sucumbido, y ha sucumbido a tal manera que ya ni siquiera los propios partidos promueven la democracia interna dentro de sus estructuras. Los partidos políticos dominicanos son partidos autocráticos de cúpulas, de élites que instrumentalizan a las bases en favor de ellos. Y esto es un problema de largo alcance. En República Dominicana hay gente hablando de Estado de Derecho, pero piensa en un Estado de Derecho al margen de la democracia. Y eso es uno de los problemas más terribles que tenemos. Bien, Daniel. Yo creo que tenemos que hablar más adelante, otro día, a ver si logramos encontrar la fórmula con la que vamos a arreglar el país. Bueno, vamos a arreglarlo por parte. Porque, hermano, esto es
una vorágine demasiado intensa para tú tratar de ordenarla en una sola conversación. Así es. Yo lo que creo es que los territorios se conquistan metro a metro, claro, pulgada a pulgada, y ahí es que hay que empecinarse en ir logrando conquistar territorios para tener una democracia sólida con un Estado de Derecho que sea capaz de autorreproducirse, señores, porque los sistemas políticos tienen que engendrar su propia reproducción. En República Dominicana hemos agotado un modelo político que ya no es capaz de reproducirse, que es capaz de arrasar con el país en pos de tratar de mantenerlo con vigencia. Y ahí los partidos han caído en el gancho, las élites de los partidos se sienten muy confortables en eso, y pues le han seguido con el modelo político como caña para el ingenio, no sabiendo que ellos al final del trayecto perecerán en esta vorágine azarosa y desgraciada. Daniel, muchas gracias, como siempre, un gran abrazo, es un gusto poder compartir contigo en este programa El Rumbo de la Tarde. Gracias, Georgie, y ponme a Rudy González ahí en cintura. Aquí estoy que va. Lo pongo en cintura, fíjate a ver si me tienen en cintura, que yo preferí dejarte hablar a ti antes que ponerme a hablar yo. Gracias, Daniel. Vamos a la pausa. Son las 6:32. Al regreso vamos a escuchar el comentario de la Fundación Institucionalidad y Justicia y del periodista Orlando Gil. Y luego, todo el tiempo que nos quede, estaremos hablando con la gente.